Estamos grabando. Bueno, quisiera abrir el día de hoy con alguna serie de preguntas y bueno, o más bien de ustedes de preguntas, si hay alguna pregunta que ustedes quisieran en relación a lo que hemos estado viendo, si todo va caminando bien, si todo va teniendo buena dinámica. Y si sí, pues ya nada más pónganme ahí con su manita en una reacción ahí este, de su, de su aplicación, ahí pueden poner que todo va bien, ¿no? Para yo ir más o menos sabiendo. Y si hay alguna pregunta, pues abren sus micrófonos y pueden preguntar, ¿ok? Sí saben dónde están las reacciones. Ahí donde dice reacciones, ¿verdad? Eso. Ok, muy bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, parece que todos están, bueno, muy bien. Eso es todo. Qué bueno, gracias Alba, muy bien. Pues bueno, entonces vamos a seguir hablando acerca de esta clase que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte que ya vamos a adentrarnos. Gracias, Sofía, también. Muy bien, entonces, bueno, lo importante es de que ahí podamos ver el procedimiento hacia dónde vamos. Y bueno, voy a compartir aquí la pantalla. Entonces estamos hablando acerca de esto, ¿verdad? De lo que el Eterno está poniendo aquí. Y bueno, esta parte vamos a hablar ahora acerca del lugar santo del Kodesh, de Éxodo 26 del 1 al 30. Y se me hace muy, muy interesante, y quiero empezar con esto, que Dios desde el inicio ha constituido un reino de sacerdotes. Y creo que indiscutiblemente el Mishkan o el tabernáculo nos refleja la experiencia vivencial, dimensional, de lo que tiene que ver tu servicio como sacerdote en este tiempo. En el atrio solamente podía entrar la gente que ofrendaba, pero llega un momento donde Dios está buscando que cada vez más tu mentalidad, tu pensamiento cambie. Y esto, ¿verdad? Lo decíamos en esta última enseñanza que tuvimos el domingo. Bueno, en la semana vamos a subirla ya a la página. Pero indiscutiblemente necesitamos saber y entender que Dios por todas las eras ha buscado y ha constituido un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, cuando nosotros vemos los sacerdotes, tanto estaban como en el atrio, lugar santo, lugar santísimo, y era toda una experiencia vivencial que tenían, dimensional, donde la eternidad de Dios se manifestaba de una forma sobrenatural. Recordemos que Dios es eterno, pero en su naturaleza para nosotros es sobrenatural, pero para Él será la eternidad natural, eternidad natural. Es su naturaleza de Dios, por tal motivo, cuando Dios se manifestaba, eh, establecía una dinámica muy especial en el tabernáculo, y creo que es importante nosotros entender toda esa experiencia. Una dinámica a través de altares, que ustedes ven esa misma dinámica desde Adán, Abel, Noé, Abraham, etcétera, y que se cimenta muy fuertemente en el Mishkan. Y cuando nosotros vemos ya más adelante que se establece un templo y que Salomón y después es destruido, es reconstruido, etcétera, etcétera, pero nos damos cuenta que la dinámica sacerdotal no dejó de
ser evidenciada, sino siempre se siguió experimentando y que obviamente en la época de Yeshua, pues obviamente ya era un sacerdocio tergiversado, maleado, pues podríamos decir que hasta corrupto, ¿no? ¿Se acuerdan de las monedas con las que recibió Judas, ¿no? De parte del sacerdote Caifás. Entonces nosotros vemos que, pero lamentablemente digo, a esa altura en la que Yeshua está, bueno, pues tristemente nosotros vemos un sacerdocio corrupto y incrédulo y en todos los aspectos, ¿no? Pero lo que vemos es de que esa dinámica de sacerdotes que Dios había instituido y que ahora, pues bueno, estamos bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec, que es una orden de sacerdotes, ¿qué más que como sacerdotes, o bueno, qué cosa, o más bien deberíamos nosotros de entender mucho más con una perspectiva sacerdotal lo que tiene que ver el servicio en el Mishkan o lo que se vivía en el Mishkan? Y vimos que había una entrada por la puerta, había un altar de sacrificio y hablamos todo esto del sacrificio. Las clases pasadas dedicamos al Kior o lo que tiene que ver con la fuente de cobre. Pero hoy en día nosotros, bueno, hoy en esta clase, perdón, necesitamos ver que a partir de esto entramos y el orden sacerdotal se sigue viviendo, se sigue experimentando. Y obviamente, pues bueno, este es el orden del Mishkan, pero ya hablando de una donde se adentraba al tabernáculo, ¿verdad? Y bueno, nosotros vemos ahí algo muy, muy interesante, algunas columnas, ¿no? Voy a enfatizar un poquitito acá. Y se dan cuenta, esta era una entrada muy, muy interesante, porque existían, ¿verdad? 5 columnas, ¿no? Era una puerta dimensional, porque si ustedes ven ya todo lo demás, pues bueno, aquí nosotros vemos otras 4 columnas, donde está el arca del pacto, el Arona Kodesh, y ahí había un velo, pero había 3 muebles, ¿no? 3 muebles que tenían que ver con una dinámica muy especial, ¿no? Aquí nosotros vemos la mesa de los panes, el candelero y el altar de incienso, ¿no? Bueno, nosotros hablando de 5 columnas, ¿verdad? Siempre será muy, muy importante entender y bueno, en puntos muy básicos nos damos cuenta que para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo, habían diferentes muebles, ¿sí? Pero del atrio para acá había otro tipo de muebles. Entonces, vamos a ver todos los materiales que había, los muebles que había, y ustedes pueden ver algunas dimensiones, ¿no? Que se manifestaban, ¿no? Por ejemplo, no vemos 5 columnas que se colocaban, había una especie de velo, después 20 tablas, ¿sí? 8 tablas mencionan, ¿sí? 4 columnas, como dice aquí, donde se colocaba el velo. Ujú. Y bueno, había anillos, ¿sí? Cómo se podía visualizar, o más bien cómo se sujetaba el tabernáculo. Todos estos elementos, amados y amadas, a fin de cuentas son elementos muy, muy interesantes que de alguna otra forma van evidenciando una experiencia sacerdotal. Más que una vivencia como hijo de Dios, como identidad de pueblo que Dios nos ha dado, y yo creo que ahora es una experiencia cada vez mayor a una vivencia y una dinámica sacerdotal que tiene que ver con esto, porque si hay tabernáculo, tiene que haber sacerdotes. Y en esta dimensión los sacerdotes se movían porque encendían el candelero, participaban de los panes, encendían el altar de incienso, como vemos aquí. Y bueno, en la fiesta de Yom Kippur, recuerden que en medio de los 2 querubines y bueno, todo lo que tiene que ver con el arca del pacto, que lo mencionaremos más adelante, es una experiencia vivencial sacerdotal, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante porque nos da la dinámica y, bueno, nos enseña, ¿no? Hacia dónde cada vez más tenemos que ir viendo. Bueno,
voy a poner un video, ¿sí? Y ahí ustedes, para que de alguna otra forma visual tengan una perspectiva del altar, perdón, de toda este, esta dimensión, ¿verdad? Y bueno, si ustedes están ahí apuntando, pues bueno, vamos a ver algunas cosas. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla. 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ok, bueno, pues ahí es como nosotros vamos viendo, ¿verdad? Esta dinámica y bueno, es muy interesante poder visualizar, ¿verdad? Lo que tiene que ver este mueble, ¿verdad? Y bueno, como ustedes ahí lo vieron, es algo muy interesante, la perspectiva, este, nos enseña, ¿verdad? El vivir y el experimentar. Y bueno, hay algunos detallitos, ¿verdad? Algunos de ustedes probablemente ya identifican. Ok. Ah, muy bien. Y bueno, hay 5. El 5 siempre será un número muy importante, ¿no? Y vamos, voy a poner acá otra vez para regresar al punto. Ok, nosotros tenemos 5 tablas que nos enseñan pues esta perspectiva de cómo nosotros debemos de identificar la entrada al tabernáculo. Y vamos a entrar primero por aquí. Hay cinco dimensiones que son importantes poder identificar, ¿no? Y voy a entrar por esta parte. Cuando nosotros vemos un cubo, tiene 3 dimensiones: altura, espacio y anchura, ¿no? Entonces, esas son 3 dimensiones. La otra cuarta dimensión es el tiempo, y otra quinta dimensión tiene que ver también con la conexión de subir a una eternidad con Dios, ¿no? Llamémosle así como cinco dimensiones básicas, ¿no? Yo les decía el domingo, yo sé que los profetas a lo mejor pues, conocen más, ¿no? Pero les voy a poner aquí 5 básicas, ¿no? Anchura, altura, profundidad, tiempo y conectividad. Y entonces, cuando nosotros identificamos esta clave y pauta de lo que tiene que ver con identificarnos dimensionalmente con la presencia del Eterno, ¿no?
esto es muy interesante. También hay 5 artesanos en la boca y tiene que ver con el habla también, ¿no? Entonces, los 5 artesanos son la garganta, eh, el paladar, la lengua, los dientes y los labios, ¿no? También ese es número 5, ¿no? Estamos viendo 5, 5. El 5 es una forma, también tiene que ver con la mano, ¿no? Las manos tienen 5 dedos. Y bueno, no es casualidad, ¿no? De por qué hay 5 manos. Y bueno, la identidad, ¿no? Que tenemos y hay algo que se le conoce como la mano poderosa de Dios. Y la mano poderosa de Dios tiene que ver con los oficios o los 5 ministerios que Dios ha estado, que Dios ha levantado. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cuando estamos hablando de 5 dimensiones, 5 formas del habla, ¿sí? O 5 formas, 5 artesanos que el Eterno ha establecido en el ser humano para poder crear palabra. Ajá. 5 al hablar de la mano, ¿sí? Y 5 oficios ministeriales. Y que bueno, es muy, muy interesante poder identificar lo que el Eterno, ¿verdad? Va hablando. Entonces el cinco es muy, muy interesante, ¿no? Y vaya, tiene que ver mucho con todo esto de las 5 columnas del altar perdón, del tabernáculo, del Mishkan, porque es una forma muy especial de poder entender, ¿no? La apertura dimensional hacia donde nos adentramos, ¿no? Recordemos que estas tablas, las tablas que ustedes ven aquí alrededor, estaban hechas de madera de acacia. Y recordemos que la madera de acacia era una madera especial que tenía un olor grato, un perfume, eran moldeables las maderas, se podía trabajar, se puede trabajar, de hecho, ¿no? Toda la madera de acacia todavía existe, pero se puede trabajar y bueno, es algo muy, muy interesante que recordemos que tiene que ver con el hombre, que es una comparación, pero aquí ya no aparece el agente o más bien el elemento de cobre, sino obviamente a partir de aquí deja de haber cobre y lo que hay es oro y plata, ¿no? Entonces, tomando algunos aspectos, ¿verdad? De la plata, recordemos que tiene que ver con redención y el oro tiene que ver con todo aquello, ¿verdad? Que es lo divino, pero también de alguna otra forma aquello que entra en un proceso de purificación. Recordemos que el oro para poder ser más puro necesita ser sometido a procesos muy, muy fuertes de calor, ¿no? Y de ahí pues el que la pureza, ¿verdad? Se adquiera. Entonces cuando ustedes ven oro de 24 quilates, pues es el proceso de calor al que se ha sometido y por eso tiene más valor un oro de 24 quilates que de 18 o así, ¿verdad? No sé cuál otro sea el kilotaje, pero lo importante es de que nos damos cuenta que el oro, pues bueno, no, o sea, es que muchas veces hablamos del oro y ay, lo divino, ay, la presencia de Dios, pero realmente para que el oro sea puro, pues se necesita proceso. Entonces, es muy interesante porque nos damos cuenta que el Eterno, al final de cuentas, siempre nos va llevando a una dinámica de procesos, a una dinámica este, muy puntual. Y esto tiene que ver con Yeshua, o sea, recuerden que Yeshua, él se movió en todas estas dimensiones, ¿no? O sea, Yeshua estuvo evidenciando siempre el oficio quíntuple, ¿no? O la mano de Dios. Yeshua siempre fue sometido a procesos y evidenció la pureza de lo que tiene que ver y la evidencia de lo que tiene que ver ser llamado el Cordero, el Hijo de Dios y que eso lo llevó a una sobrenaturalidad o lo llevó a una, más bien lo llevó a tener una posición de nombre, ¿no? Como dice el libro de Apocalipsis,
al cual se dobla toda rodilla, ¿no? Entonces, sí, obviamente, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de identificarnos y de poder saber y entender que si no hay proceso, no hay crecimiento. De hecho, lo veíamos en la fuente de cobre, ¿sí? Que tiene que ver con la purificación del agua hacia con tus manos, con tus pies. Pero una vez más aquí nosotros estamos viendo una purificación, pero sometida a fuego, ¿no? Y creo que es muy, muy interesante cómo el Eterno establece sus procesos a través de estas 5 columnas, ¿no? Y cuando el Eterno levanta a Elías como, como un profeta, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Que ha existido como ser humano, ¿verdad? Y que ha establecido cosas que nos narra la palabra de una forma tremenda. Nosotros vamos viendo que Elías, pues bueno, eh, le da el talit, o bueno, pasa el talit, recuerdan, que es una evidencia de ministerio, y algunos, y voy a hacer aquí un comentario muy interesante, en el caso del talit, se pierde, porque bueno, ustedes ven que Eliseo toma el talit, ¿no? Pero después la palabra ya no nos narra de otro profeta de esa calibre para poder llevar ese talit. Entonces algunos comentaristas dicen que el talit, pues bueno, como no había nadie conforme a esa calibre y que había una palabra profética, recuerden que, que el profeta Joel más adelante menciona y dice que sería derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea, hablando acerca de que la unción profética iba a evidenciarse, ¿no? Y que obviamente también el libro de Amós, ¿verdad?, nos enseña acerca del tabernáculo restaurado, dice, en aquel tiempo restauraré el tabernáculo caído de David, y bueno, y empieza a decir ciertas cosas muy interesantes el libro de Amós. Entonces, los profetas estaban hablando y cuando nosotros vemos esos anuncios estaban direccionados hacia la venida del Mashiach. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿verdad? Se estaba profetizando que a través del Mashiach iba a venir una continuidad de esa dimensión de profética que en alguna vez estuvo en Elías y también se multiplicó en Eliseo. Entonces, dicen que el talit, juntamente con el tabernáculo y ya después hecho un templo, dicen que se guardaba siempre al lado del Arón HaKodesh, al lado del arca del pacto. Y entonces fue muy interesante porque cuando nosotros vemos en los evangelios, recuerden que Zacarías, que era un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, cayó la suerte para él y para su familia oficiar en la fiesta de Yom Kippur, lo dicen los evangelios, y entonces él entra al Kodesh Kodashim, al lugar santísimo, y se le revela un malachim, ¿no? Un ángel. Entonces, cuando el ángel le revela lo que venía en el vientre de su esposa, ¿sí? O lo que iba a venir, ¿no? Entonces, algunos comentaristas mencionan que ahí es donde se le estaba dando la continuidad del talit, ¿no? Del talit de Elías, ajá, y que a través del profeta Johanán o Juan, ¿no? Que le pusieron Juan el Bautista o Juan el Inmersor, más bien. Entonces, esa unción profética estaba cayendo sobre él. Pero recuerden que entonces Yeshua, ¿verdad? Nos narran los evangelios también que él camina hacia ser inmerso en el río Jordán y entonces Juan, como ustedes bien saben ahí, la narración de los evangelios anuncia que sobre aquel que venía, ¿verdad?
era aquel que iba a ser depositado, ajá, esa unción profética. Y entonces algunos comentaristas dicen que el traslado del talit, ajá, porque recuerden que a Juan lo reconocían muy fuertemente los grupos de fariseos, saduceos, o sea, sabían que era un profeta que Dios había levantado. Uh-huh. Y aparte era primo de Yeshua, entonces cuando viene esta situación, es levantado, viene Yeshua a ser inmerso, y entonces algunos comentaristas, como les decía, mencionan que es dado ahora sí el talid de Elías a Yeshua, que era con el que caminaba, ¿no? Entonces, Yeshua caminaba con el talid de Elías. Ahora, cuando Yeshua muere, ajá, ese talit, recuerden que es roto, por eso era muy codiciado ese talit, ¿no? Cuando él está en el madero. Pero lo interesante es de que ese talit se rompió, o más bien se dispersó en estas 5 columnas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Pablo, que él menciona, si no mal recuerdo, que dice que aquel que bajó también subió y dice, y dio dones a los hombres, ¿no? Entonces menciona acerca de los dones que Yeshua al, al, este, al ascender, así como Elías ascendió y aventó un talit y el talit cayó sobre Eliseo, así Yeshua, obviamente Yeshua ya no aventó un talit físicamente como Elías, sino dice que Yeshua repartió su talit en 5 oficios. Entonces, por eso es bien importante entender que los 5 oficios es la manifestación del talit profético de Yeshua sobre esta tierra. Y es algo bien hermoso entender en esta dimensión el habla del Dabar de Dios a través de estos 5 oficios. ¿Por qué? Porque recordemos que hay 5 artesanos que hablan o que habla la boca. Pero también estos 5 artesanos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son aquellos que hablan el Dabar del Eterno y aquellos que manifiestan la voz creadora del Eterno para esta tierra. Pero ahora evidenciando el talit que Yeshua había dejado y que había repartido. ¿Para qué? Recordemos que dice la palabra, dice, para la edificación de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a la estatura de la plenitud de Yeshua. Entonces, estos 5 oficios son los 5 artesanos, porque así ese es el dabar de Dios que habla a través de estos 5 oficios. ¿Sí? Y que obviamente nos damos cuenta que más que uno, porque lamentablemente, ¿qué sucedió? Tristemente la gente vio, ¿no? Y hasta llegó a poner a los apóstoles como un asunto muy piramidal, ¿no? Y como que el apóstol es el de hasta arriba, ¿no? O el profeta es el de hasta arriba, o en ciertas denominaciones el pastor es el de hasta arriba, ¿no? Y ciertos lugares donde no reconocen que haya hoy en día apóstoles y profetas, ¿verdad? Espero que usted no esté batallando a estas alturas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que no. Pero si hay personas que más adelante estén viendo este video y pues bueno, que crean, y hay muchísimos pasajes que evidencian, ¿verdad? Su, ¿cómo podríamos decir? Su estadía, su permanencia hasta hoy en día, de que realmente sí existen. Que ha habido malos ejemplos tanto de pastores malos como, pero también hay buenos pastores. Asimismo, si no ha habido buenos ejemplos de líderes llamados apóstoles, pero no significa que hay verdaderos apóstoles, y así subsecuentemente con profetas, evangelistas, maestros. Y que obviamente ninguno es más alto que el otro, sino cada uno tiene que ver con evidenciar el dabar de Dios. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando una vez aprendiendo supe que había 5 artesanos de la boca, y podríamos decir que estos son los 5 artesanos
que hablan el Dabar de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero dice, es bien interesante el pasaje, ¿verdad? De hecho, vamos a verlo para que de alguna otra forma identifiquemos ciertas cosas, ¿no? Porque es importantísimo que nosotros entendamos, o sea, qué es lo que el Eterno dejó para este tiempo. Y y bueno, a ver, permítame tantito, nada, voy a arreglar aquí. Ok. Y bueno, nosotros tenemos aquí a Primera de Corintios. No, permítame tantito. Ok. Efesios 4, ¿no? Que es uno de los más básicos, ¿no? Y fíjense, así dice, ¿no? Bien, bien interesante. Dice, el que descendió, o sea, hablando de Yeshua, es el mismo que también ascendió por encima de todos los hilos para llenarlo todo. Y él dio. Entonces, Yeshua, como les dije, versículo 11, Yeshua repartió su talit. A unos les cayó parte de ese talit en el oficio apostólico, a otros les cayó el talit profético, a otros ese talit es evangelístico, pastor, maestro. Y fíjense cómo dice esta versión, dice, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Yeshua. Y bueno, ¿verdad? Por si hay algunas personas que todavía dicen, es que ya no hay apóstoles y profetas. Bueno, para mí este pasaje es evidente. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. Ese hasta implica tiempo y espacio, porque está limitado a tiempo y espacio, no es eterno. Entonces, ya no va a haber apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros hasta que lleguemos. Pero ¿a qué tenemos que llegar? A la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios hasta que lleguemos a la perfección y a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Entonces, conclusión, la pregunta sería, ya como comunidad de creyentes, ¿estamos en la estatura de la plenitud de Yeshua? ¿Todos? Usted responda. Estamos toda la comunidad o todo lo que se le dice cuerpo de Cristo, llamémoslo así muy evangélico, pero ya estamos al conocimiento del Hijo de Dios o ya estamos a la unidad de la fe. La respuesta evidentemente es todavía no, ¿verdad? Y como todavía no estamos o todavía no están o todavía no hay eso, pues todavía es necesario apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Y bueno, lo interesante es que, ¿para qué dice versículo 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo el viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, o sea, Yeshua, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento, y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor por su propia edificación. Y de hecho es importante que nosotros entendamos que se le conoce como el varón o, el hombre, ¿verdad? Como dice aquí, versículo 14, versículo 13 dice el varón perfecto. ¿Qué es un varón perfecto? Pues bueno, tiene que ver con la plenitud de toda la comunidad, de una esposa, ¿no? Y en un sentido como esposa, pero también aquí va en un sentido como varón, ¿no? Porque no tiene que ver con sexualidad, sino tiene que ver con madurez, tiene que ver con el crecimiento general. Entonces, ¿verdad? Bueno, ahí está el pasaje para que todos entendamos, ¿verdad? Que hoy en día estas 5 columnas, estos 5 oficios tienen que seguir, son vigentes, están presentes hasta que lleguemos, ¿verdad? Ahí está la pauta en esa palabra. Y que obviamente es evidente que nosotros entendamos que
como buenos artesanos, ¿verdad? Hacen eso, hacen que ya no sea la gente niña y que obviamente eso, pues obviamente evidencie un proceso muy, muy importante, ¿ok? Entonces nosotros debemos de entender que hay una evidencia de parte de Dios de hecho Pablo siempre cuando habla del cuerpo de Yeshua, o bueno, cuando habla acerca de la comunidad de creyentes, la relaciona en muchos aspectos. A veces la relaciona como una esposa. Aquí, por ejemplo, en Efesios lo está relacionando como un varón perfecto en la plenitud de Yeshua, pero también de repente él habla de la comunidad de creyentes como un edificio, por ejemplo, o en un aspecto como un cuerpo. Y todo eso son misterios en un sentido, bueno, no misterios, sino son dimensiones específicas que hemos de comprender cómo somos dimensionados o a dónde somos llevados a través del crecimiento de estos 5 oficios, ¿verdad? Entonces, el oficio apostólico, recuerde que tiene que ver con lo administrativo, tiene que ver con la paternidad, también tiene que ver con mucho con la enseñanza, con el dabar, con la revelación, ¿verdad? Que Dios, lo que Dios habla. Y que obviamente, ¿verdad? Lo apostólico tiene que ver con ser un enviado con una comisión paternal, ¿no? De hecho, la palabra apóstol, curiosamente, era la palabra, por eso, bueno, aunque eso es griego, pero, bueno, la palabra en hebreo es shaliach, pero lo curioso es de que el apóstol antes, en ciertos círculos en la guerra, era el que era enviado como mensajero para dar ciertas noticias. Obviamente aquí no es porque me acuerdo una vez una persona, pues bueno, ¿no? En esos, pues bueno, ese tipo de líderes, ¿no? Que como que no creen, pero te dicen cosas con sarcasmo, ¿no? Porque me acuerdo que no cree, esa persona no cree, o no sé, todavía, si crea realmente que hay apóstoles, pero él con sarcasmo me dijo, pues entonces todos somos apóstoles porque todos somos enviados con un mensaje, ¿no? Y yo nada más dije, pues sí, ¿no? Sí, todos somos mensajeros enviados, ¿no? A ciertos lugares, bueno, dependiendo del llamado. Sin embargo, el oficio apostólico o el del Shaliach tiene una comisión paternal. O sea, hay algo muy evidente que se manifiesta en el oficio del Shaliach y es que tiene que ver con eso, con una evidencia paternal, ¿no? Y cuando estamos hablando de paternidad, no necesariamente tendrá que ser algo amoroso, ¿no? Sino también es algo porque dice que la paternidad da identidad, la paternidad te corrige y cuando tú entras al río apostólico, ¿verdad? Porque esto también tiene que ver con un río. em, Eres corregido en muchas áreas, ¿no? Y eres perfeccionado. Por eso el dabar de Dios a través del oficio apostólico es muy interesante, porque te corrige el eterno en amor, pero sí eh, va a ser cada vez más complicado que te salgas o te quieras salir con la tuya, en no sé, me refiero a querer que la gente que quiere engañar, ¿no? No sé si me explico. O sea, por ejemplo, hay personitas que, pues de repente, ¿verdad? Andan jugueteando en las cosas de Dios. Y en el oficio apostólico, digo, no nada más eso, no, pero no todos, pero lo que hace lo apostólico es simplemente no hay cavidad para el engaño, para no dejarte así nada más, o solaparte, como diría, ¿no? O sea, imagínense cómo Pablo, cuando está hablando con Timoteo, y en lugar de acariciarle sus llagas, porque aquel pobre de Timoteo estaba viviendo una persecución y era la persecución de Nerón, y aquel le dice, no seas cobarde, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Entonces, yo creo que no hay cavidad, pues, para poder doblar o menguar, ¿no? O sea, el oficio apostólico siempre te va a instar a que no puedes claudicar y a que te tienes que comportar como un buen soldado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que eso es muy interesante, pero con una comisión paternal, ¿no? Digo, a final de cuentas, la paternidad de Dios se refleja en los 5 oficios,
pero en el caso del oficio apostólico es parte del dabar que Dios va dando, ¿no? En el caso del profeta, pues bueno, es también muy interesante, ¿verdad? El oficio profético, porque lo profético evidencia la eternidad natural del reino a través, pues bueno, de muchas cosas, ¿no? Y pueden ser señales, prodigios, ¿no? También el oficio apostólico evidenciaba señales y prodigios. Pero era muy interesante el oficio profético, ¿no? El profeta es como un cinturón para la comunidad de creyentes y que son necesarios para nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, lo apostólico tiene que ver con que te administra o da una porción de administración en el reino, ¿sí? El profeta te enseña para que y te evidencia y te demuestra el reino, ¿no? Entonces es lo que demuestra, lo demostrativo del reino. Entonces, lo apostólico es lo administrativo, lo profético es lo demostrativo. Entonces, cuando lo profético se demuestra, ¿verdad? Ocurren señales, ocurren prodigios, ocurren muchas cosas y que muy interesante, no necesariamente tendrá que ver con profetizar, ¿ok? Y aquí es bueno hacer hincapié en esto, porque no siempre el profeta te va a profetizar. Y es que a veces, y vaya, hoy vemos hoy en día un juego muy, como que hasta se ha caído en un espectáculo ministerial. Y voy a decir como dice Papa Carlos, digo, yo no estoy en contra, digo, y wow, ¿no? Cuando un profeta pues te lee o te habla y te dice hasta tu número de cédula, ¿no? O te dice cosas que solamente tú sabes y es tremendo. Pero hoy en día, amados y amadas, tristemente vemos eventos donde, pues bueno, profetas y se la pasan dando palabra profética y le sacan el número de cédula de las personas y la gente, wow, ¿no? Qué cosa tremenda, ¿verdad? Me dijo hasta los últimos números de mi tarjeta o mi credencial de lector, ¿no? Pero eso es secundario y realmente cuando estamos hablando de unción profética, regularmente, digo, la unción profética muchas veces incluso va a haber momentos donde puede depositar o traer juicio muy fuerte y lo vemos muy tremendo, por ejemplo, y no eran emocionalismos, ¿verdad? Como algunos dicen que porque Eliseo se enojó cuando le dijeron que estaba calvo o cuando había cosas así, pero Eliseo era un profeta y por algo él tenía el talid de Elías, porque él había servido y había sido aprobado por Elías. Digo, no dejó de ser humano, y digo, como seres humanos tenemos errores. Sin embargo, Eliseo, por ejemplo, hay momentos donde iban a atacarlo y pues simplemente dijo, si soy profeta, pues cae muerto. Y entonces fue tremendo, ¿verdad? Cuando el profeta habló y cayó juicio tremendo, ¿no? Y murieron. Entonces, no estés esperando una palabra profética. Aparte, que una palabra profética, y eso lo enseña mucho Papá Carlos, siempre te va a meter a una cisterna, ¿no? Entonces, digo, si a ti te han dado una palabra profética y esto, pues bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Pero tenlo por seguro que te va a meter a un proceso para que puedas vivir o ver puntual. Por eso, ¿por qué creen que están revestidos de oro? O sea, el oro, ay, qué bonito, ay, la pureza, no, no, no. Bueno, porque esa palabra profética va a taladrar y te va a pulir y te va a meter al fuego hasta que sea evidente, ¿verdad? Dice aquí en el chat, cuando hay un profeta, cuando se está entendido, lo último que se quiere es que le den a uno palabra, exacto. Porque cuando el Padre mande a su profeta a nuestra vida, dolerá sin lugar a dudas. Es correcto, Servandito. Es que y digo, no es muy evidente que cuando una palabra profética viene, te va a meter a un proceso, ¿no?
Y entonces nosotros vemos gente que anda buscando en los congresos palabras proféticas y que le digan el número de célula y de cédula, perdón, y este que les viene casas, carros, coches. Y, ay, Dios mío, ¿no? Y lamentablemente que hemos visto, pues puro espectáculo nada más, ¿no? Y pues, o sea, imagínense ir a una conferencia para que digan algunas otras cositas y después casi el resto de la hora o no sé, del tiempo que le den, se la pase dando palabras personales a dos, tres, cinco, a líderes, ¿no? Los que están al frente o los que porque luego de repente uno que otro se siente VIP, ay, es que a mí el Señor me habló en medio de la multitud, ¿no? Y bueno, Dios mío. Pero se ha tergiversado, digo, y digo, no es, yo sé que Dios habla, sin embargo, creo que el oficio profético va más allá de eso, ¿verdad? Y, y bueno, hoy en día es muy interesante ver. Y creo que un profeta, un verdadero profeta, debería estar menos en congresos y más en la calle. Y eso deberíamos decírselo a varios, ¿verdad? Deberían de estar menos dando en congresos y buscando participaciones y ofrendas ministeriales, ¿verdad? Porque eso sí, ¿verdad? El apóstol o el profeta, ¿verdad? Ahorita buscan que, pues bueno, hasta le ponen precio a la ofrenda, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Eso se debería de estar, el apóstol por su representación que hace, su oficio es más paternal y va con un mensaje paternal. El profeta, pues sí, regularmente es llevado, vea usted a un Elías o vea la vida de los profetas en la Torah, en la palabra, y o sea, mismo Juan el Bautista, cómo se la pasaba solo y en el desierto y muy criticados y etcétera, etcétera. Pero bueno, así es la vida del profeta. Y bueno, ¿verdad? El oficio del profeta es muy interesante. Bueno, el oficio del evangelista, bueno, nos damos cuenta que hoy en día son necesarios evangelistas para este tiempo porque son aquellos que de alguna otra forma están evidenciando, de hecho la palabra evangelio, recuerden que es la buena noticia, y creo que hubo una explosión, ¿no? A mí, bueno, recuerden que hubo el oficio del evangelista o como se le conoce a algunos como los misioneros, ¿no? Que es parte de ahí del asunto, eh, comienza con esa pasión de predicar la palabra, de ser un heraldo, de manifestar, de hablar la palabra, de buscar que realmente las personas, ¿verdad?, tengan un encuentro con Dios. Y que, bueno, el evangelista regularmente va acompañado de muchos prodigios, de muchas sanidades. Y bueno, por ahí, por los años 60, 70, nosotros vemos grandes registros de campañas de Dios, que el Dios levantó grandes evangelistas y bueno, ¿no? Esas campañas, bueno, por ahí aquellos, ¿no? Que, o tú ves, ¿no? En YouTube o en ciertos videos donde, pues bueno, eran los paralíticos, eran sanados y milagros, prodigios. Pero ¿para qué era eso? Pues para que la gente, bueno, entendiera, viera y pudiera tener una evidencia del poder de Dios y pues obviamente pues para que esa gente se afirmara en el reino, ¿no? Pero si se dan cuenta es importante y es necesario cada uno, porque el chalíago, o el apóstol, ¿qué es lo que evidencia? Pues una comisión paternal sobre el cuerpo, para que no sea niño. El profeta o el nabí, pues bueno, evidencia, ¿verdad? Esa dirección, porque lo profético siempre te va a dar dirección. Ajá. El evangelista, pues te da la buena noticia para que puedas y bueno, es una puerta para que la gente llegue al Evangelio, entienda la buena noticia y bueno, va acompañado algunas veces, ¿no? No siempre, ¿verdad? Pero bueno, acompaña todo lo que tiene que ver con los prodigios, las señales, ¿no? Que es importante. Pero recuerden que esto es el talit de Yeshua, o sea, Yeshua era así es como se repartió, ¿no? Y el Ruach, el Espíritu del Santo, pues lo reparte como él quiere, ¿no? Y bueno, en el caso del pastor, recuerden que el pastor tiene una calidad de estar ahí, le gusta oler a oveja, está entre las ovejas también el pastor carga las ovejas, el pastor
pone aceite, ¿verdad? Recuerden que hay en ciertas cosas que hacen los pastores de oficio, los físicos hoy en día, ¿no? Ponen aceite en las ovejitas para que no, para que no les entren insectos. El pastor, también trabaja con las ovejas, ¿no? Le saca la leche a las cabras también. Pero bueno, ¿no? Es muy, muy importante, muy, muy interesante darnos cuenta, ¿verdad? Así es, el pastor, pues no necesariamente, Chuy, sí pudiese ser como el corazón del Eterno, pero a final de cuentas yo creo que es parte del corazón del Eterno, o sea, porque a veces el oficio pastoral pues lo ven así como que, ay, el pastor, ay, el amoroso, ¿no? Pero no buscan conocer o entender el corazón del Eterno a través del profeta, ¿no? Y recordemos que Dios es fuego consumidor y en su corazón también hay fuego consumidor, porque así es Dios, ¿no? Entonces, podríamos decir que es parte del corazón, porque Dios no es emocional, ¿no? O sea, Dios no es emocionalista y, ay, te quiere apapachar, ¿no? O sea, cuando el Eterno te va a corregir como Él realmente sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay gente que, pues bueno, a través del oficio del pastor, pues bueno, es importante, solo que recordemos que el pastor también tiene un callado, ¿no? Para jalar a la oveja que se está descarriando, ay, órale, la regresa, ¿no? Al redil, ¿no? Y bueno, ¿no? Es muy, muy interesante el oficio del pastoral, ¿no? El oficio del pastor, que curiosamente los movimientos antes lo veían al oficio del pastor como, hasta hoy en día lo ven, ¿no? Ciertos movimientos, como la máxima autoridad, ¿no? Pero nos damos cuenta que es parte del oficio quíntuple del talí de Yeshua que fue repartido, ¿no? Y bueno, evidentemente el oficio magisterial, que es muy importante y que no es ni más ni menos que los otros, ¿no? Nos damos cuenta que hoy en día también se necesitan maestros. Y bueno, incluso Eclesiastés dice que las palabras de un maestro son como clavos. Entonces habrá veces que el dabar del Eterno vendrá como clavo sobre tu vida, ¿no? O sea, para, para llevarte directo al madero, dirían por ahí. Pero pues es importante, ¿no? Y cada uno evidencia el dabar de Dios. Por eso yo lo quiero relacionar el día de hoy con los 5 artesanos del habla, ¿no? O sea, y con los 5 artesanos del habla del Eterno. Lo hemos relacionado también con la palabra del Eterno a través de ellos, o sea, porque Dios habla a través de los 5, ¿no? Dios evidencia a través del maestro y bueno, es una palabra también reveladora y más que hoy en día, fíjense que necesitamos maestros de la palabra, ¿no? No maestros que te quieran, o más bien maestros que digan lo que la gente quiere escuchar, no, sino maestros que propaguen el dabar del Eterno de lo que la gente necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. Y cada uno sería igual, ¿no? Tanto el profeta. A veces el pastor trae palabra profética que exhorta, que edifica, que consuela. Ahí sí en el pastor es más enfocada esa dimensión de palabra, ¿no? Que ese es más bien un don profético, ¿no? Y hay veces que hay profetas que no se mueven en el don profético y pues ahí ellos van avanzando, ¿no? A veces hay maestros que también a través del dabar del Eterno, pues se hablan misterios, se hablan, pues muchas cosas muy, muy importantes que van evidenciando, ¿verdad? Esa calidad del dabar del Eterno y de vida que el Eterno está, pues, esperando que todos vivamos, ¿no? Entonces, bueno, ya tan rápido, ya son 10:30, mis amados. Órale, se pasó muy rápido. Pero sí es importante que nosotros identifiquemos estos 5 oficios, ¿verdad? Como una evidencia que Dios habla a través de sus hijos, que va estableciendo, ¿verdad? En cada uno. Los 5 artesanos serían como la letra Hei del Aleph, Bet, son equivalentes. Nadie es superior a nadie y nos lleva a perfeccionarnos. Muy bien, Chuy. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, pues a final de cuentas
son cinco evidencias, ¿no? Del habla de Dios, ¿sí? Y que son importantes, son necesarias para este tiempo, ¿verdad? Creo que están trabajando un punto muy dimensional, ¿no? Y que nos va llevando a ese crecimiento. O sea, es importante que hoy en día veamos que el Eterno se está manifestando a través de estos cinco oficios que están llevándonos. Es como un preparativo que no que en otro tiempo no había, porque tú puedes, por ejemplo, nosotros vemos en la palabra estos oficios manifestados. Por ejemplo, tú ves muy evidente, por ejemplo, un oficio apostólico, por ejemplo, en Moisés, ¿no? También muy pastoral a lo mejor en José, etcétera. Si nos pusiéramos a ver en cada uno de los, por ejemplo, Noé pudiese ser muy evangelístico, ¿no? Porque obviamente, a final de cuentas, pues era la evidencia de introducirse, de buscar que la gente encontrara la salvación a través del arca, ¿no? Y bueno, hoy en día así es muy parecido. Y así, si nos pusiéramos a visualizar cada uno en el pacto, ¿no? Que tiene que ver antes de que viniese Yeshua, podemos ver muy evidentemente también los oficios, ¿no? Y que hay ministerios que son apostólicos, proféticos, pastorales apostólicos, y digo, no es de que, esto es como los dones, ¿no? Hay algunos que se manifiestan más, pero a final de cuentas Dios nos ha llamado a evidenciar los cinco oficios, ¿no? Ezequiel era profeta y sacerdote, así es, pastor. Gracias, Chuy. Es correcto, o sea, nosotros vemos tanto en diferentes profetas, ¿verdad? O diferentes, cada uno de ellos vemos cómo es eso. Y a final de cuentas, lo interesante de esto es cómo está el habla o cómo es evidente el habla de Yeshua en cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Pues mis amados, ¿alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono si quieren preguntar o hacer algún comentario. No, pastor, siempre es un placer estar escuchando. Gracias, Sofía. Ok. Creo que Buenas Isma. noches. Adelante, Isma. Saludos. Exactamente la porción, y como dice, gracias a Dios vamos creciendo en ese aspecto. Y con respecto al oficio del apóstol, pues esa situación ya la teníamos un poquito visualizada, pero ahorita con lo que se enseña, pues es ciertamente queda más, ¿no? Al final del día todos tienen el mismo nivel, pero ciertamente el apóstol, por decirlo, a llamarle así, o lo entendemos, ¿no? Empieza con el ministerio pastoral, que a la vez va con el evangelístico, va creciendo, y ya cuando prácticamente uno es apóstol, es porque ya desarrolló los demás, ¿no? Tiene un desarrollo de los demás, por decirlo, es la titulación dentro de los 5 ministerios. Yo así lo podría ver, ¿no? Así lo podría ver. Entonces, Sí. pero es algo muy hermoso, como dice, haciendo la referencia, que siempre ha estado el Señor, el Creador, siempre ha tenido ese fin de tener los 5 ministerios, el poder quíntuple, para poder desarrollar y poder entender el reino. Así es. Muchas gracias, Isma. Es correcto. Y bueno, todo evidencia a través del llamado, ¿no? O sea, porque incluso mismo Pablo decía, ¿todos son apóstoles? No todos van a ser apóstoles, no todos serán profetas, no todos serán pastores o maestros. O sea, obviamente recordemos que como Pablo, digo, de hecho por eso es muy importante la revelación que trae Pablo a través de sus cartas, cómo va hablando en relación, por ejemplo, a esto, y que nosotros vamos viendo que, pues bueno, hay gente que tiene este llamado como un oficio, pero hay algo muy interesante y creo que va a estar basado mucho en un corazón, y no nada más en el apóstol, sino en los cinco, un corazón humilde. El problema, lo que, como tú decías, Isma, es de que nosotros vimos
muchos apóstoles, digo, que tristemente lo ven como el top, ¿no? O lo ven como que, pues ya llegué a ser apóstol. Y entonces, lamentablemente, en lugar de tener un corazón humilde, un corazón sencillo, lo único que provocó fue una altivez y mirar a medio mundo para abajo, ¿no? Porque lamentablemente yo lo dije el domingo, o sea, tristemente la comunidad o las congregaciones han levantado caudillos y en lugar de hacerles bien a los líderes, les hacen un mal terrible, ¿no? Digo, es bueno y yo agradezco, ¿verdad? Cuando voy a diferentes lugares, ¿no? Aquí presentes, ¿no? Cuando he ido a Tula, cuando he ido a Cuatza, a diferentes lugares, nos honran y eso es muy bueno y gracias, ¿no? Pero lamentablemente a veces eso ha provocado que gente que no tenga un corazón sencillo, pues bueno, tristemente eso ha provocado que, pues, que se alcen y como sí tienen el llamado para apóstol, cuando llegan a ese punto, pues bueno, quiebra el asunto y luego, pues, en lugar de ser líderes paternales o humildes, pues son líderes reyes, ¿no? Que quieren que todo el mundo les sirva, que le pongan la alfombra, que lo carguen casi casi, ¿no? Y entonces tristemente vemos, y por eso ha sido criticado también mucho el oficio apostólico, ¿no? Porque lamentablemente se vio como el top y muy piramidal, ¿no? También se vio muy piramidal como llegando hasta allá y ya llegué a ser apóstol y bueno, ¿no? Digo, todo dependerá de llamado, pero a final de cuentas también es un proceso, ¿no? Porque recuerden que las 5 columnas están revestidas de oro y el oro, aunque sí habla de divinidad, pero tiene que ver con din. ¿Qué es din? Pues prueba, purificación, te va a meter al fuego, ¿no? Los 5, o sea, a lo mejor, por ejemplo, hace rato pues se hablaba de la voz profética, ¿no? Que te va a ceñir. Pero al final de cuentas, cada uno de estos oficios te tienen que llevar a la perfección. Se dice que esto es como, por ejemplo, como capas que muchas veces tiene nuestra alma. ¿Se acuerdan en las primeras clases que hablamos de las almas o el alma muy animalesca, que es el alma nefesh? Entonces, pues el alma nefesh pues, es muy animal y necesita, para poder ser elevada, ir a un nivel de ruach o un nivel de neshama, o que hay otros que llaman haya y ejida, que son niveles del alma, pues obviamente se necesitan ir rompiendo, ¿no? Entonces podríamos decir, cada uno de estos 5 artesanos pues tienen un martillo que te va a ir rompiendo todas las capas, y no ellos, sino el Eterno a través de estos 5 oficios, porque a fin de cuentas es lo que hacía Yeshua, ¿no? Y es a donde tenemos que ir. Y pues bueno, démosle gracias al Eterno que por ahí de los 80, 70, bueno, más o menos 60, 70, el Eterno fue cerrando el ciclo y por los 80 vemos que el oficio apostólico es cimentado y bueno, hoy en día, ¿verdad? Vemos que a través de estos tiempos, pues bueno, Dios está levantando, afirmando más bien los 5 oficios, y el que no era apóstol, pues ya vimos que no era apóstol. Hoy en día ya sí, ya podemos concluir, ¿no? Porque antes pues decíamos, bueno, que el apóstol tal, pero pues no era apóstol, al final de cuentas, ¿no? Y entonces hoy en día igual, el que era profeta o se decía ser profeta, pues a lo mejor no era profeta. Pero se ha definido mucho hoy en día y creo que estamos en una temporada de definición. Lo dije el domingo, lo dije en Tula, estamos en una temporada de definición del linaje del Eterno, y este linaje indiscutiblemente es sacerdotal conforme al orden de Melquisedec. Pero qué bonito y qué hermoso, ¿verdad? Porque recuerden, en el Mishkan se movían los sacerdotes y por eso ahora vemos sacerdotalmente este asunto, ¿verdad? Conforme a la evidencia de Malquisedec o de Melquisedec, ¿no? Ese orden sacerdotal, pero ahora a través de 5 oficios, ¿no? Entonces, por eso yo decía, aunque se ha hablado mucho de sacerdote como pastor, pero realmente todos somos sacerdotes, ¿no? Y no todos son pastores. Entonces, eso tiene que ver con linaje, más que nada, tiene que ver con evidencia de llamado, y bueno, dejémonos procesar por el Eterno a través de estos 5 oficios que son importantes, son necesarios y que a final de cuentas, pues bueno, dejarán de funcionar
cuando Yeshua esté en su reino, ¿no? Ahí sí, ya, pues ya, ¿para qué queremos apóstoles o profetas, o evangelistas, pastores y maestros? Ya estará Yeshua gobernando en esta tierra con la esposa. Y bueno, esa es yo creo que una de las finalidades de él hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Muy bien, mis amados, pues bueno, si ya no hay algún otro comentario, todo bien por ahí. Bueno, están muy calladitos el día de hoy. Espero que estén meditando lo que estamos viendo. Ok. Pues bueno, mis amados, estamos dando terminada el día de hoy la clase.